Me gustaría empezar señalando lo que sabemos de los antecedentes de todas las enfermedades. Todas las enfermedades fueron monitoreadas en su momento, pero desafortunadamente las pusimos todas ahí completas. Sabíamos del daño que existían o que estaban ocasionando desde 1997 en las principales regiones de producción. Sabíamos, por ejemplo, que había zonas libres o casi libres con menos del 10% de incidencia o infección de 4 enfermedades, que era la marchitez del agave, era la pudrición en general. Sabíamos, en ese entonces no sabíamos que había una pudrición seca causada por ese hongo, solamente sabíamos que era una pudrición causada por una bacteria. También se monitoreó mancha gris y anillo rojo, y se comenzó a mapear. Entonces sabíamos que teníamos exactamente este tipo de incidencia de esas 4 enfermedades y que había localidades libres. 14 años después nos dimos cuenta que no tomamos acciones sobre este tipo de enfermedades, no teníamos ni una idea de cómo se estaban moviendo, movilizando, distribuyendo, y si la teníamos no tomábamos acciones. De un 10, o en general en promedio, entre un 10 a un 20%, si la campaña ya hubiera iniciado, estarían casi todas estas plantaciones en naranja caracterizadas como plantaciones de riesgo fitosanitario. Imagínense en el 2011, cuando se hizo un estimado de una pérdida de casi 40 millones de plantas, caray, pues debieron de haber estado súper infestadas, ¿no? Bien, con estos antecedentes, ¿a quién no le gustaría tener y regresar a tener ese tipo de planta? Lo que pasó es que sí las teníamos, sin embargo, desafortunadamente comenzaron a cambiar. Y esto comenzó a desmotivar a los productores, como también a la industria, a ponerla muy exigente. Oye, yo no te voy a comprar ese tipo de plantas, ¿verdad? Voy a hacer un arrastre muy selectivo. Bien, pues aquí les muestro algo ya conocido, el hongo que lo produce, que produce la marchitez, del género Fusarium, y en los últimos 6-8 años, un grupo de investigadores nos han venido platicando y han venido publicando que también hay otro hongo del mismo género, Fusarium solani, que también nos produce marchitez. Y todas nuestras pilas y todo lo que hacemos, ¿verdad? Queriendo caracterizar a nuestras estructuras reproductivas, pensamos en Fusarium oxyspore. Entonces, como que estamos pensando mal, ese es el mensaje. Estas son las estructuras que se presentan y normalmente estamos aislados. Sin embargo, no tomamos las otras especies que muy probablemente también estén presentes causándonos el mismo efecto. Lo respaldan publicaciones del doctor Ávila del Instituto de Tlajomulco, lo respalda también recientemente la tesis del maestro en ciencias Juan José Chacón. Entonces son mensajes para nosotros. Tenemos que comenzar a evaluar todo eso que se nos está diciendo para comenzar a tomar medidas o estrategias para volver a ver también a este tipo de patógenos, ¿verdad? Porque si no, nuestra estrategia siempre va a estar centrada en Fusarium oxyspore, que sí, que es el que más aislamos definitivamente, pero hay zonas o debe de haber algunos agronichos en los cuales otros patógenos deben de estar dominando y no tenemos una herramienta para poderlos controlar o combatir. Voy a hacer una especie de resumen, cosas que ustedes ya saben, sobre qué causa este hongo. Este hongo ataca la raíz, obstruye los vasos del xilema, obstruye los vasos del xilema. Esta es dos diapositivas que el doctor Gil Virgen presentó en el workshop del 2010 acá en Guadalajara, pero muy poca gente asistió
digo, no muy poca gente, sino fue muy selectivo quienes estuvieron en ese foro, y me permití tomarlas para, en realidad, poner el ejemplo de que el ataque de este hongo a las raíces, en un corte de ellas, vemos una raíz sana, ¿sí? Y vemos una raíz afectada, estos puntos colorados, que finalmente son estas partes, ¿no? Ya son los vasos del xilema que está comenzando a atacar el fusarium. Y estos son estos vasos del xilema sanos. Solamente para tener una idea, porque muchas veces vemos raíces que están siendo atacadas y que se comienzan a podrir. Si estuviera aquí el doctor Virgen, estoy seguro que estuviera comentando más detalles al respecto. Bien, los inicios de esa sintomatología del fusarium, una vez que ha comenzado su daño, es comenzar a producir un enrollamiento en las puntas de las pepas. Después, ¿qué pasa? Después vemos otro tipo de sintomatología. En la misma parte aérea vemos pencas arrugadas, ya con algunos puntos amarillos, que todavía en un análisis en el CESAVEJAL, nos dijeron que eran micoplasmas. Todavía no sabemos si en realidad son micoplasmas o no lo son. Pero es una sintomatología que también nos da una idea de cómo la planta se va deteriorando, y volteamos a ver constantemente esta sintomatología, ¿no? Pero seguimos. De los principios de enrollamiento empieza a haber encarrujamiento. Son diferentes etapas, por lo tanto, esta enfermedad va gradualmente afectando a la planta. En algunos nichos lo va a hacer muy rápido, en otros lo va a hacer lentos. Finalmente, esto es lo que vamos a obtener, y es una planta definitivamente que tuvo la mala suerte de ser susceptible. Pero ¿será resistente esta planta que está aquí o el resto que la está rodeando? No sabemos, hasta que después comenzamos a ver que esa misma planta, ¿verdad?, vía el contacto de sus raíces con las raíces de la planta más cercana, comienza a infectar. ¿Cuánto durará para que esta caiga y luego esta infecte a la que sigue? Pasa poco tiempo, ¿sí? Y comenzamos a ver manchones de repente de esta enfermedad, algo que yo sé que muchos de ustedes, los técnicos de las empresas, conocen bastante bien. Bueno, cuando eso camina y sigue caminando, pues nos comenzamos a encontrar campos completamente dañados, infestados, y que el productor, al ver que no va a poder conseguir o obtener algo rentable de su inversión, pues los deja abandonados, y así terminan las cosas. Pero terminan siendo unos focotes de infección. Ese es el problema. Y como lo comentaba el maestro Abel López, que se venga un huracán, ¿sí?, que se mueva el suelo, que corra el agua, y con esta plantación completamente infestada, pues es un focote, ¿no?, de infección que va a caminar y se va a mover. También este hongo produce el famoso clavo, pero estoy hablando del género Fusarium, porque también no puede estar produciendo solano. Tenemos que trabajar al respecto, ¿sí? Mira, es clavo, decimos, sí, Fusarium nostosporo. Tenemos que trabajar, ese es el mensaje. Por eso, en realidad, marchitez, y el daño que hace estos agentes causales, y pueden ser más si en realidad nos metemos de lleno a hacer un poquito más de caracterización de estos fusarium que estamos encontrando. Estoy seguro que muchos de los investigadores que lo estuvieron haciendo están convencidos de que hay otras cosas más, pero ya nos mandaron unos mensajes con esas publicaciones, y yo creo que debemos de tomar atención al respecto. Bien, también hemos aprendido a darnos una idea de cuál podría ser el ciclo biológico de Fusarium en el cultivo. Sabemos que nosotros tenemos 6 años. ¿Sí? Normalmente el año 0 pues
es el trasplante, y cuando lo trasplantamos, pues si estamos agave sobre agave, sabemos que tenemos un montón de estructuras reproductivas ya en el suelo que hemos incorporado, porque mucho de estas plantas viejas que nunca las sacamos de ahí, de seguro se incorporaron, ¿no? Dijeron, mira, materia orgánica, pero no fue materia orgánica, en realidad fue un montón de estructuras reproductivas que están listas esperando a las raíces alimenticias nuevas que están surgiendo de estos trasplantes y que esperan la oportunidad, principalmente los macroconidios y las clamidosporas, para poder entrar, ya sea por entradas naturales y o por heridas en la planta, que se produce ella misma en el suelo cuando van creciendo esas raíces. Pero de manera aérea, pues estamos hablando de un hongo del suelo. Entonces, si encontramos algún daño aéreo, pues tenemos que considerar una enfermedad con daño foliar. Entonces, los pasos normalmente de este ciclo biológico es el año cero, que siempre está expuesto si sabemos que hubo agave sobre agave. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Normalmente hacemos análisis de suelo para fertilidad y poco se nos ocurre hacer análisis de suelos fitopatológicos. Algunas veces nos enteramos que sí, es agave tras agave, pero miren, han pasado ya las ponencias del doctor Botín, de Gil Virgen, y nos han dicho que vamos disminuyendo. Yo también les voy a presentar mapas de la marchitez, donde también viene a la baja. Pero lo que trato de decir es que debemos de poner mucha atención, y muchas de las empresas las hacen cuando van y hacen la selección de sus nuevos terrenos, pero pocos en realidad se enfocan a hacer un análisis de suelo fitopatológico. Yo creo que ahí podríamos tener una oportunidad de prevención, porque de seguro vamos a encontrar, pero en qué cantidades también es importante. En el primer año, la planta, en cuanto este hijuelo recién trasplantado y al pasar de los 6-8 meses comienza a producir algunas raíces, pues está completamente expuesta con estas estructuras reproductivas, y estas buscarán de alguna manera de germinar o de adherirse a alguna entrada, y estas lograrán entrar, algunas otras no entran. En el segundo año también hay una exposición, todo el tiempo las plantas están expuestas, ¿no? O sea, no hay edad en la cual no van a estar expuestas. O sea, el hongo no es selectivo de cierta edad. Pero si ya hubo una infección, en el segundo año va a comenzar a mostrar las primeras sintomatologías que les comentaba, que era el enrollamiento de las puntas de las pentas. Ya penetrando, entonces comienzan a estructurarse o a formarse otras estructuras reproductivas, que son las que van con calma a convencer a esta planta. Esta planta, por supuesto, se va a defender. Ahora imagínense, como dijo el doctor Lamberto Zúñiga, imagínense si esa planta está bien nutrida, pues va a tener más defensas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando constantemente estamos haciendo algunas prácticas en la cual lo único que queremos tener allá es que se vea bonito, y comenzamos a tirarle herbicida fuerte? Y no es crítica, es que ya también sabemos, que no les estoy diciendo nada nuevo, que estamos exponiendo a todas las plantas a estresarse, y en este estrés es cuando penetran. Bueno, si ya tenemos la primera sintomatología, normalmente dicen que al tercer año, brincando al cuarto, pero en el tercero ya se ve una sintomatología un poquito más marcada. Así va caminando nuestra planta. El brinco del tercero al cuarto es el fatal, y es cuando el productor nos lleva un año antes y vemos su plantación. ¿Qué tal, compadre? Fíjate, aquellos, qué jodido tienen su plantación, ¿verdad? Sí, él sembró un año después. Entonces, cuando le ocurre esto, es simplemente, es un proceso. Y resulta que es ahí cuando nos damos cuenta que tenemos algo mal, cuando debemos darnos cuenta desde el principio. El principio es mi análisis de suelo fitopatológico. ¿Tendré o no tendré?
Las prisas nos ganan. El mensaje muchas veces de esta plática o de este foro es encontrar nuevas formas de buenas prácticas, pero orientadas a la fitosanidad. Y esto, cuando ya estamos en este paso, ¿verdad? Ya vimos las fotografías del Dr. Hill que nos muestran claramente cómo los vasos del xilema están obstruidos. Luego vienen las defensas de las plantas, esas defensas físicas que conocemos por referencias, porque nosotros no las hemos estudiado, ¿verdad? Que hay un crecimiento de pilosas para defender y taponear esos vasos, que después argumentamos, como lo dice la literatura de otros cultivos, nos va a producir que la planta pues no pueda absorber suficiente agua y también pues comienza a deshidratarse. Todos son referencias de otros cultivos. En realidad no nos hemos dedicado a hacer este tipo de trabajo. Y yo felicito al doctor Rendón cuando dijo: yo soy fisiólogo, pero lo hemos apoyado a que haga fisiología en su expertise. O sea, no es reclamo ni estoy tratando de empujar a hacer alguna crítica destructiva. Lo que estoy tratando de decir es que exactamente esta clase de foro nos permite decir estas cosas. Estamos descuidando tantas cosas en esta planta que por eso nos vemos afectados de esta manera. Y bueno, ya no digamos cuando esto ya está, ya lo dejó ahí en el campo el productor, ¿no? Y al rato está abandonado. Y al rato dice: oye, ¿sabes qué? Me están dando el hijuelo a 50 centavos. Pues hay que plantar, compadre, ¿verdad? Y a rastrear, y exactamente a rastrear todo este cochinero, ¿no? Entonces, esta gráfica lo único que nos dice son los diferentes pasos muy generales. Esa es otra de las cosas. Es muy general y ya nos está dando un mensaje. Entonces, imagínense si vamos de este paso a este paso investigando y generando ese conocimiento, y de este paso a este paso, ¿qué está pasando en realidad? ¿En dónde le podemos cortar a estas estructuras? Yo creo que, como se dice en todos lados, ¿no? La prevención es la que nos va a permitir volver exactamente a tener esas plantaciones al 6º año bien establecidas. Claro, hay otros factores que son importantes: la nutrición, el buen manejo, por supuesto, ¿no? Pero hay que evitar también los excesos. Se habló de control biológico, fabuloso. Tenemos por ahí que nos señalaban en otro seminario organizado también por un compañero del CRT, aquí mismo en la Universidad Autónoma, y llegaron varios especialistas a decirnos: ¿saben qué? En los Estados Unidos ya se dieron cuenta que ellos están importando el 84% del tequila que producimos aquí en México. Pues a todo dar. Pero ya se prendieron también los focos. ¿Por qué? Porque ahora quieren saber cómo estamos manejando la materia prima. Y si lo estamos manejando con productos prohibidos, pues los más afectados van a ser las empresas. Y lógico, las empresas van a tomar medidas. Y tal vez vayan a tener que reducir esa cantidad de herbicida que se está tirando por un control biológico que ya se habló, ¿verdad? Un trabajo fenomenal de la doctora Berta Tlapal, en el cual es completamente aplicable, ¿sí? Hizo una investigación por muchos años con las empresas y ahora lo abre al público para ser aplicable. Ella puede ser ya una empresaria, créanme, porque hay allá afuera vendiéndose muchos picoderos y también vacíos. Pero ella descubre que nosotros tenemos el elemento natural local que puede ser usado. Entonces, cuando utilizamos un estimal que se venga a la cosecha de algodón allá en el Valle del Yaqui, no, pues se nos va a morir, pero si agarramos un local, no, pues ese tío va a ser terriblemente bueno, ¿no? Entonces, nos dio una pista. Yo creo que por ahí va. Las empresas, al tomar decisiones de que no van a comprar agave con productos que se pudieran estar tirando y que están prohibidos, el que va a tener el efecto va a ser el producto, definitivamente. Entonces, todo va a ser un golpe tipo dominó, y para evitarlo pues hay que comenzar a prevenir. Yo creo que de lo que se ha hablado hoy en estos 2 días hemos escuchado todas estas pláticas o conferencias magistrales
lo han sido, así me lo estaban comentando mis colegas. Y de hecho sí han sido. ¿Quién ha hecho todo este foro? Lo han hecho ustedes al estar aquí con nosotros, pero también los ponentes, los cuales nos han dejado un fabuloso mensaje. Bien, pero tenemos que tener cuidado. Y alguien con el que estuve platicando mucho tiempo cuando lo conocí, Ramón Rubio Cortés, nos decía, pero la marchitez también, no nos confundamos, la marchitez a lo mejor no es marchitez, ¿okay? A lo mejor es producida por este adulto, este insecto picudo que le encanta andar picando, ¿verdad?, la piña, y porque sus poblaciones de repente se dispararon, pues comenzamos a ver este tipo de plantas. Ah, mira, marchitez, hijo, ya tengo ahí una marchitez. No, muchas veces lo vienen ocasionando, inclusive huevecillos que después nacen y la madre anda después cuidándolos y son los que comienzan a crear un daño terrible. Pero también hay otro insecto emergente, el cerambícido. El adulto no nos hace mucho caso, pero sí la larva, que todavía es mucho más destructiva, porque parece un animalote, parece una vaca, en pocas palabras. ¿Sí? Y no dejemos de un lado la gallina ciega. La gallina ciega siempre está ahí. Una de las prácticas que a mí me hubiera gustado, una de las ponencias que a mí me hubiera gustado escuchar, es sobre un agrónomo que nos estuviera hablando sobre control de malezas y que nos dijera, ¿verdad?, que al pie de la planta es donde debemos de cuidar nuestra maleza. Pero acá, este insecto no tiene nada que comer, entonces se va a venir donde haya comida. Prevención. Y lo tenemos a la mano, es manejo tradicional. Nadie está inventando nada. O sea, necesitamos comenzar a reflexionar sobre si esto se ve bonito, pero me está ocasionando esto. Yo ya aquí ya invertí, vamos a suponer, 50 centavos, un peso, unos 50 o 3 pesos, ya invertí. Y ya lo estoy perdiendo inmediatamente porque también hice una inversión de una cantidad de producto que lo estoy tirando por todos lados porque quiero que mi compadre vea bonita la planta. O sea, son reflexiones. Este tipo de problema también lo puede ocasionar el daño de frío o completamente la helada. Depende de qué tan sensible sea la variabilidad genética de cada una de las plantas. Y muy raramente encontramos la extrema sequía. En realidad, este cultivo evolucionó en climas desérticos y bueno, lo hemos movido, ¿no? Entonces una extrema sequía, pues yo creo que sí, va a ser allá en el desierto de Sonoita o Arizona, pero en nuestras localidades sí puede suceder. Lo hemos visto, esta foto es de San Gabriel. Se hizo un trasplante, llegaron las lluvias, desafortunadamente en San Gabriel llueve menos que en otras localidades del estado y estas plantas comenzaron a resentir. O sea, sí hay, pero son pocas las ocasiones en que vemos lo que aparentemente pudiera ser marchitez, que no lo es, ¿no? ¿Cuál sería una distribución en el cual generalmente hemos encontrado a la marchitez? Siempre la encontramos al azar, iniciando lentamente con hojas enrolladas, como que no las queremos ver, pero si nosotros somos responsables de nuestras plantaciones, pues tenemos que caminar en ellas, tenemos que comenzar a marcarlas. Ah, mira, esta planta, no sé qué sea, tal vez frío, tal vez haya un poco de picudo ahí, tal vez haya sido extrema sequía, pero márquenlas, porque al rato estas mismas se convierten ya con un enrollamiento todavía que ha bajado casi a la mitad de la hoja y comienza a amarillarse y ya ha cambiado ya también de color, pero también ya infectó a la otra. Y luego pasamos y dice, ah, mira esta, pero todavía no nos fijamos en la que está iniciando. Por eso es importante, y el tips de prevención es comenzar a marcar algunas de nuestras plantas. Me va a decir algunos de ustedes técnicos que revisan a veces 300 hectáreas. Pues, ¿cuándo, no? Pero bueno, cada vez que manden una cuadrilla, el responsable que haga lo mejor de su tarea. Yo creo que una vez fijándose la meta de
de saber qué hay o qué está ocasionando eso, también va a ser prevención. Esta planta que no hemos podido controlar, de repente, pues llega a otro grado, y es un grado en el cual también sigue infectando. Y así va a continuar, ¿no? Esta línea se va a ir, y luego esta otra línea, y luego esta va a caminar para acá, y así. Entonces, ¿cuáles son los tipos de distribución comúnmente que comenzamos a encontrar? Que empezó del centro, y luego dice, es que se vino con clavo y no nos separamos. Sí, es muy probable, pero también pudo haber estado ahí, y es ahí donde también tenemos que hacer este tipo de inspección. Este es algo muy común que se nos va disparando. Otro es cuando entra de otra plantación vecina, y no necesariamente tiene que estar a unos metros de nuestra plantación. Es lo que señalaba el maestro Abel López. Puede estarnos llegando por otros lados, y también lo pudimos haber introducido porque pues aquí está la entrada de la camioneta, y ahí estoy entrando todos los días, y también voy a visitar al otro, y luego le comento a mi jefe, hombre, la 4 se me está madreando, pero esta no, esta está bien, esta está perfecta. Y luego comenzamos a tener problemas, y luego de inmediato comenzamos a ver hasta la pendiente, ¿sí? Ahora sí ya sé para dónde va la pendiente. Y definitivamente lo que quiero decir es que cuando ya encontramos esto, ya ni cerrar los ojos, o sea, no tenemos vergüenza, ¿no? Bien, eso fue un resumen así de los antecedentes de cómo esta enfermedad se va presentando, y lo que quería mencionar en ciertos puntos era cómo podemos manejar estas enfermedades, y pues las tenemos que comenzar a manejar con prevención, porque desafortunadamente ignoramos muchos de esos pasos en la gráfica del ciclo biológico de este hongo con la planta, porque no hay estudios, no sabemos en ese lapso qué hay, qué ha pasado. Entonces debemos de comenzar a tomar medidas preventivas. Bien, ahora les voy a hablar sobre la situación actual de la marchitez del agave. Todo el mundo queremos saber, como así lo hizo Gil Virgen, también así lo hizo nuestro profesor Alberto Valencia Botín, y bueno, yo no soy la excepción porque exactamente de esto estamos hablando, del muestreo de enfermedades en la campaña. Bien, esta son los datos del 2013, que junto con los del 2012, que hicimos un monitoreo muy pequeño de alrededor de 10.000 hectáreas, y después nos subimos a casi 23.000 hectáreas, y pusimos todos los datos juntos y vimos cómo se estaba comportando la marchitez en las diferentes zonas. El mapa ha cambiado, y ustedes lo han visto. Antes coloreábamos todo el municipio, ahora ya no, ya estamos yendo puntual. ¿Por qué? Porque exactamente nos estamos yendo al polígono. Muchos de ustedes de las empresas sí lo manejan. Y esta tecnología está también para ustedes, o sea, está para ofrecerse. Bien, ¿qué podemos sacar de este mapa en el 2013? Bueno, pues que los altos, acá está Arandas, este es San Ignacio Cerro Gordo, este es Jesús María, acá está Ayotlán, este es Atotonilco, acá está Tototlán, este es Tepatitlán, ¿verdad? Entonces estas son las áreas, y normalmente unas acompañan a las otras. Primero empezamos con un amarillo, luego se convierten en un naranja, y luego en un rojo, ¿no? En este punto, marchitez del agave está siendo considerada por la campaña fitosanitaria como una plantación. Si tiene una incidencia del 10%, es considerada como una plantación de riesgo fitosanitario, donde se deben tomar medidas. Y esas medidas, hagan de cuenta, me voy a regresar a esta fotografía. Cuando llegamos al 10%, más o menos ya lo tenemos así. Y es ahí cuando se nos recomienda que tomemos algunas medidas. Son medidas de climas fitosanitarias, también muy comentados en los foros que se estuvieron impartiendo en los diferentes cabeceras municipales, organizadas por el ingeniero Ismael Vicente, compañero del CRT. Miren, si no comenzamos a tomar medidas ya del 10%, pero no alcanzamos a ver antes esto,
esto inmediatamente se nos va a presentar. Y en un muestreo o monitoreo, toma de datos de uno de los técnicos auxiliares fitosanitarios, pues inmediatamente no se va a poner ninguna restricción al productor, pero lo que sí se quiere es darle un mensaje. Y ese mensaje es decirle, mira, tu plantación con este 10% ya está en riesgo fitosanitario. Entonces regresamos al mapa y vemos que todos estos municipios que están aquí contando tenían un problema ya. Había, entre regiones, había un 4.9%. No, pues nada, ¿no? O sea, ni el 10%. O sea, entre regiones no hay ningún problema, decían. No. Pero ya a nivel plantaciones, ese sí era un grave problema. Y desafortunadamente, cuando inicia un problema, este comienza a crecer. Vamos a Valles. Y acá tenemos el Arenal, tenemos Amatitlán, tenemos Tequila. Esta parte es técnicos. ¿Qué municipio? Tlahuacán, ¿verdad? Es correcto. Entonces, otras áreas siempre vemos algunos puntos, ya menos que casi no se ven, pero también comienzan a formar de una o dos plantaciones que también tienen ese riesgo y que ya está arriba del 50% de incidencia de esas plantaciones. Bueno, aquí lo interesante es cuidar este número 4.9, pero también saber dónde estaban las plantaciones infectadas en el 2013. Cuando nos vamos al monitoreo que se hizo en el 2014, vemos que las partes que estaban infectadas aquí y que no se cuidaron crecieron. Y Valles tiene otro tipo de respuesta. El porcentaje entre regiones bajó a 3.5. Por alguna razón pensamos que Valles bajó por la COA. Y tienen razón. Hay una gran cantidad de plantaciones muy jóvenes y se quitó a la vista lo que el técnico va a ver como una sintomatología para monitorear. Pero hay que preguntarnos qué tal hicimos ese trabajo de distribución del patógeno, porque el patógeno no nos podemos quitarlo. Entonces, si no hicimos un buen trabajo, a lo mejor todavía va a estar ahí y va a volver a levantar una vez que la planta esté entre 2 o 3 años. Entonces, sí, tenemos un número de 3.5, bajó casi como 7 o 9 puntos porcentuales. ¿Estaba en 4 puntos qué? 4.5, ¿verdad? 10 puntos porcentuales. Bueno, ¿qué pasa? Y dirán, caray, el mapa cambió. Fíjense que nuestro especialista en geomática lo saturaron de trabajo. Entonces comenzamos a tratar de decir, bueno, ¿y cómo vamos a mostrar estos meses que llevamos de campaña? Bueno, pues uno de los técnicos auxiliares fitosanitarios, que también maneja muy bien la informática, dice, pues yo le puedo dar algo, ¿no? Oye, será bienvenido. Por lo menos nos muestra, yo les voy a decir, algo ya se hizo aquí al centro, pero que otros focos se nos olvidó hacer. Entonces, de alguna manera no nos podemos deshacer de una de las enfermedades que mayor distribución tenemos en las regiones productivas del cultivo del agave azul tequilero. El porcentaje volvió a bajar a 1.6. Fíjense cómo esta zona sigue libre, todavía hay mucha juventud ahí, muy pocas plantaciones de edades de 5 y 6. Y deben de estar bien manejadas, pero de repente encontramos algunos signos ya amarillos. Eso quiere decir que si en el 2016 o 2017 se nos dispara, es porque distribuimos más nuestro inocuo, o sea, no hemos resuelto la problemática. ¿Qué ha habido de avances de investigación entre el 2013 y el 2015 en la marchités? Mire, todo este grupo de instituciones se bajó un recurso y nos pusimos a tratar de hacer algo que lo aplicáramos inmediatamente.
Con el trabajo del muestreo de enfermedades de Senacica, ya en nuestras manos y colaborando con nosotros, nos dimos a la tarea de tratar de desarrollar tecnologías orientadas a mejorar los sistemas de prevención y control de enfermedades del cultivo del agave sultequilero. Como les decía, comenzamos a localizar dónde estaban las parcelas o plantaciones de alta infección y fuimos a sacar muestras de tejido, porque lo primero que necesitamos hacer es en realidad este punto rojo al ojo del técnico 1 es marchitez. Siempre debemos de hacerlo. Entonces estamos obviando también este análisis. ¿Y por qué se los digo? Porque no nos la vamos a acabar. Es decir, seguimos teniendo plantaciones infestadas y luego vamos a la sintomatología. Es que es fusarium, ¿verdad? O sea, es marchitez. Pero no. También hay unas bonitas combinaciones y aquellos que escucharon al doctor Gil Virgen relacionaba mucho marchitez con pudrición seca, ¿verdad? Los fusariums. De alguna manera están interactuando. ¿Quién entró primero? No sabemos. Pues no hicimos el análisis, ¿no? Pues son estas cosas que necesitamos comenzar a hacer y nos dedicamos a hacer por todo un año. Y de esto, antes metí los objetivos de la campaña. Creo que ya todos lo saben. Bueno, el primer objetivo de la campaña es determinar la distribución de las principales plagas, es decir, hacer ese mapa para saber dónde están ellas. Luego establecer medidas de manejo que favorecieran el aislamiento o disminución, medidas como trampeo, medidas como aplicaciones cuando tuviéramos grandes poblaciones de picudo, y en casos extremos pues también hacer un poquito de erradicación de focos de infección, ya sea a nivel planta y al extremo cuando ya esas plantaciones olvidadas, dejadas por los productores, pues había que quemarlas. Luego contar con zonas libres de baja prevalencia, eso todavía nos va a tardar un buen tiempo, y favorecer el uso de material propagativo libre de enfermedades e insectos, que se comienza a trabajar como una medida preventiva para el cultivo. Bueno, a lo que quería ir es que en este trabajo de colecta se realizaron 96 aislamientos, y esos 96 aislamientos lo que obtuvimos en el análisis exactamente muchas estructuras de fusarium. Ahorita yo me pongo a preguntar, ¿habrá sido fusarium cisporum solamente? ¿Habrá sido fusarium solani? ¿O habrá sido la combinación? Hablando con los expertos, en el muestreo de los altos, aunque fueron 96, hicimos una prueba de esporulación. Y en esa prueba de esporulación escogimos a los 16 que esporularon más rápido. Y en esa prueba comenzamos a ver cómo encontramos, sí, son fusariums de diferentes colores. Tienen la región de los altos, que está muy cerca de la región de la Ciénega, nada se parece. Pero aquí, por ejemplo, se parece aquí a región Valles. Caray, esto ya como que nos comienza a decir algo. Nos estamos llevando a Valles, algo de los altos. Pero lo más interesante es que Fusarium, como género, se está convirtiendo en un ejército con diferentes unidades. Esas son las cepas, esa es la variabilidad. Ese fue el gran trabajo que hizo también Carla Liliana Vega en su trabajo de tesis en Casa Cuervo. Identificó 115, no hicimos 16. Claro, el resto de los 96 teníamos que hacer un tamiz, no teníamos dinero, esa es la realidad. Pero ella hizo 115 para terminar su trabajo de tesis y ahorita ya lleva 200 y fracción. ¿Y a qué le estamos dando seguimiento? Le estamos tratando de dar seguimiento que solamente hicimos muestreo en puntos localizables y sacamos esa gran variabilidad. Ahora imagínense todo el resto que no lo hemos hecho. Y así queremos preguntar por un fungicida que nos pueda curar. Pues si allá afuera el hongo se ha convertido en muchos. ¿Sí? Esa gran variabilidad de cepas que estamos encontrando va a haber la necesidad de tratarlas, inclusive individualmente. ¿Sí?
Después nos hicimos la pregunta, bueno, si estas cepas son tan diferentes, ¿qué no habrá fuera ahí en el mercado un producto que a nivel laboratorio lo podamos evaluar? Son pruebas preliminares, por supuesto. Y sí, las hicimos. ¿Y qué encontramos? Encontramos muchísimas cosas. Pero algo de lo más importante es que cuando utilizamos un producto para esta cepa, el testigo pues creció normal. Y esta misma creció, pero no cubrió la caja Petri, sino creció para arriba. Ella sabía que iba a morir y lo que hizo fue crecer lo más rápido posible y lo más seguro es que mutó. ¿Y mutó para qué? Pues no sabemos, porque también ahí nos falta mucha investigación. Pero muy probablemente si este suceso llega a pasar en campo, yo tengo mis plantas y pienso que con un fungicida voy a llegar y lo voy a aplicar y voy a someterlo a esta presión, voy a producir mutaciones. Y lo que está buscando el hongo es sobrevivir, ¿no? No va a morir. Y ahí lo demostró. Mientras que en otros, perfectamente el mismo producto para la cepa 30 en la región centro se lo acababa inmediatamente. Y la cepa 10 para la región ciénega también funcionaba perfectamente. O sea, nos dimos cuenta que hay productos ahí en el mercado que sí funcionan. Ah, pero ¿en qué momento necesitamos agarrar a la planta para que en realidad funcione? Cuando ya está con un grado de severidad 2, cuando está en un grado de severidad 3, yo creo que vamos a tener que estar estudiando eso, porque el grado de severidad 1 o el de iniciación son los que más nos deben de llamar la atención. Pero el mensaje es que este hongo está distribuido en todas las zonas, en todas las regiones de producción. Siempre encontramos una planta, 2, 3, y al pasar los meses comenzamos a ver que son mucho más plantas. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta plática? Porque aunque hay investigación, esta se está generando para cuestiones básicas. Allá en campo no puedo yo decirles que ya tenemos un producto que se pueda tirar. Necesitamos todavía estar seguros y necesitamos experimentar con ellos. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Sabemos que los porcentajes de incidencia de la marchitez del agave han disminuido entre regiones. Sin embargo, hay que decirlo, a nivel de plantaciones se siguen observando plantaciones con porcentajes de infección mayores al 10%. Ya los vimos, ¿no? Inclusive los rojos, más del 50%, que los ubican como predios como riesgo fitosanitario. Segunda conclusión, las investigaciones realizadas desde el 2002, 10, 14 señalan que la marchitez del agave también es ocasionada por Fusarium solano. Y ese es un mensaje para aquellos que todos estamos siempre creyendo que es Fusarium subsporo. Entonces comprobémoslo, hagamos su análisis. Y si vamos a tener un producto, pues entonces necesitamos conocer a la gente causal. Finalmente, la investigación realizada desde el 2013 resalta la alta variabilidad de cepas entre y dentro de las regiones productivas del cultivo del agave sultequilea. Un excelente trabajo de Carla, por la cual la felicito. Yo creo que tenemos que centrarnos en que este tipo de información pues nos sigue diciendo lo mismo. Ahí está el hongo, nuestras plantaciones se siguen enfermando. Mira, pero está en el Cerro Gordo, ¿verdad? Mira, allá los de Arandas, la parte norte. Nosotros de la parte sur estamos salvados. No, yo creo que debemos de tomarlo con más seriedad en el sentido de que vamos a tener, este es un problema biológico y vamos a tener que compartir las experiencias. Para poder avanzar más rápido tenemos que compartir experiencias. ¿Sí? Y NIFAP, el sitio NIFAP por ese logro, pero vienen desde el 98, desde el 96 trabajando. ¿Cuántas publicaciones han sacado? ¿Cuántos de nosotros en realidad hemos ido sobre ese trabajo de ellos, ¿no? Y vaya que estos investigadores, en mi reconocimiento, porque no era hobby con el agave, pero se habían propuesto una meta cuando productores fueron y los abordaron y les pidieron ayúdenos, porque no tenemos nada. ¿Sí? Y eran productores independientes y han hecho un excelente trabajo. Con esto termino mi presentación. No con esto termina, por supuesto, el foro.
Queremos tener una participación de los ponentes que estuvimos con los que quedamos, por lo cual los invito a que nos sentemos y el público, la audiencia, nos haga una serie de preguntas que crean pertinentes.